La búsqueda del equilibrio laboral y personal es el gran desafío que hoy están enfrentando los profesionales. Y la verdad es que la pandemia reveló que muchos profesionales no tenían hábitos relacionados a la productividad. Muchos profesionales le echan la culpa, no, es que en la pandemia me provocó que yo trabajase más tarde, etcétera, etcétera. Es cierto, sí hubo sobrecarga de trabajo, los roles estuvieron mezclados, fuimos todo al mismo tiempo durante la pandemia. Pero también lo que reveló la pandemia fue que, oye, antes de la pandemia no gestionabas bien tus reuniones, procrastinabas, no gestionabas bien tus prioridades. Entonces, no es que la pandemia provocó que no tengas estos hábitos de productividad. No los tenías desde antes, sino que la pandemia lo hizo más visible y dolían más. Y algunos profesionales han aprendido la lección, pero lo que yo veo es que la gran mayoría sigue arrastrando problemas muy serios respecto a hábitos de productividad que no les está permitiendo impactar en su trabajo. Antes medían tu trabajo quizás porque te veían sentado en la oficina, pero hoy si no te ven, están buscando el impacto de tus acciones. Y tener hábitos de productividad te va a permitir destacar en el mundo profesional y también, en consecuencia, equilibrar tu vida laboral y personal. Mi nombre es Alfredo Alfaro, bienvenido a Hazte Cargo, un espacio genial que va a provocar acelerar tu carrera profesional. Hoy tenemos un capítulo genial, hábitos para incrementar tu productividad y lograr el equilibrio personal y laboral. Vamos con algunos números. La Universidad de Pensilvania nos indica que casi el 70% de los trabajadores tiene serios problemas para equilibrar su vida personal y laboral. Un estudio que nosotros hicimos en First People Consulting también tuvimos este resultado, que el 80% de los profesionales no tiene hábitos de productividad o no sabe cómo iniciar su jornada laboral. Y también un movimiento de empresas más humanas que hemos creado y preguntamos a las personas, ¿cuál es tu mayor motivador para poder aceptar una oferta de trabajo? 5,000 personas respondieron y casi el 55% dijo lo siguiente: buscamos empresas que fomenten el equilibrio vida laboral. Si vamos a hablar de productividad, creo que es importante generar esta reflexión, donde la productividad tiene que verse de una manera distinta. Porque el poder de las empresas estuvo hace muchos años en la propiedad, después en la información, después en el conocimiento que tenían, y hoy está en lo que logran con ese conocimiento. Entonces la productividad ya no puede verse por las horas que estás sentado o conectado en una reunión, etcétera, sino tiene que verse por los aportes que tú generas en tu trabajo. No son las horas trabajadas, sino cómo esas horas trabajadas generan un impacto en tu gestión. Y te vamos a entregar estrategias efectivas para generar esos hábitos que incrementen tu productividad y logres por fin tener un equilibrio de vida personal y laboral. Primer hábito que tienes que desarrollar: aprende a decir no sin culpa en el trabajo. Y estoy seguro que al escuchar esto te sientes identificado. A muchos profesionales les cuesta decir no en el trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque personalizan la conversación. Piensan que le están diciendo no al jefe, al compañero de trabajo y al equipo. Y en verdad le estás diciendo no al plazo, al procedimiento, a la estructura, etcétera. Tienes que despersonalizar la conversación y aprender a decir no sin culpa. Un no en tu gestión no cierra puertas. De un no es todo lo contrario, te permite abrir ventanas para poder gestionar plazos, entregas, calidad del trabajo, buscando siempre lo mejor para la organización. El no saber decir que no, lo único que logra es que tú digas: acepto todo el trabajo, acepto los plazos, acepto todos los entregables, y te terminas sobrecargando de trabajo. Y eso te desequilibra en tu gestión pues laboral, en tu gestión personal. Inclusive la calidad de tus entregables puede verse afectado por no aprender a decir no. Aprende a decir no, aprende a negociar, aprende a influenciar, aprende a gestionar tus prioridades. Segundo hábito: inicia tu jornada laboral estableciendo una agenda. Y aquí te voy a contar una historia que me ha pasado en muchas empresas. Imagina un grupo de trabajo de 10 personas. Y de esas 10 personas tenemos que 7 inician su jornada estableciendo una agenda. Pero hay 3 personas que no. ¿Qué sucede? A ver, las personas que inician su jornada estableciendo su agenda
pues saben qué es lo que tienen que cumplir durante el día, los apoyos que necesitan. Entonces Carlos, que estableció su agenda, le dice a María a las 8:30 de la mañana, le dice a María, María, por favor, necesito tu apoyo con este reporte a las 3 de la tarde. Y María recibe la información a las 8:30 de la mañana y lo pone en su agenda y cumple ese entregable que le han solicitado. Pero ahora imaginemos una persona que quizás inicia su jornada revisando los correos y después de revisar los correos sale la ventanita de que tienes que entrar a una reunión, ya son las 10 de la mañana, después otra reunión, 11 de la mañana, y a las 11:30 se sienta a escribir cuáles son los pendientes que tiene que realizar en el día. Y cuando los escribe, cuando empieza a escribirlos, aparece ese urgente, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta persona desesperado? Le escribe a María y le dice, María, necesito esto urgente, por favor, para la 1 de la tarde. ¿Pero a qué hora se lo pidió? ¿A las 11:30 o a las 12? ¿Pasa eso en tu trabajo? ¿Tienes creadores de urgencia en tu trabajo? Quizás tu jefe o tú son creadores de urgencia. Eso sucede mucho en las organizaciones, ¿sí? Y según las estadísticas nos dicen que de un grupo de 10 personas, basta que 2 o 3 no inicien su jornada laboral estableciendo una agenda y se convierten en los creadores de urgencia en el sistema. Desestabilizan al sistema y en consecuencia no permiten pues que puedan equilibrar su vida personal y laboral. Y ojo, el escribir, el establecer tu agenda al inicio del día no solo te permite visualizar la carga de trabajo, sino también te ayuda a reducir el estrés, porque estudios nos indican que a veces el estrés viene por la sobrecarga de pensamientos o pendientes que tenemos en nuestra cabeza. Y justamente el escribirlos, el hacerlos visible, te permite, pues, soldar todo eso, hacerlo visible, empezar a establecer tus prioridades, tu agenda, etcétera. Tomas control de tu agenda. No sientes que perdiste el control de tu agenda. Entonces, segundo hábito que tienes que desarrollar, inicia tu jornada laboral estableciendo una agenda. Y seguro te estás preguntando, Alfredo, ¿y los correos? Yo inicio respondiendo los correos, y sobre todo si es del jefe. Ojo, ¿cuánto tiempo te demora establecer una agenda? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Qué tienes que hacer después? Revisar los correos. Y cuando revisas los correos va a haber temas del jefe quizás y los pones en tu agenda. Entonces, después de 20 minutos ya tienes tu día planeado. Ojo, lo que te estoy diciendo también lo dicen diversos estudios de productividad. El mejor hábito que puede tener una persona para iniciar su jornada laboral y poder incrementar ese equilibrio es estableciendo una agenda. Eso te da un control de tu tiempo. El tercer hábito que tienes que desarrollar, deja de procrastinar. Y este es uno de los más complicados, ¿no? A ver, estoy seguro que la procrastinación ha formado parte de tu vida o todavía te sigue acompañando y te está impidiendo que alcances tus metas y tengas ese equilibrio que estás buscando en tu vida personal y laboral. Pero, ¿cómo ocurre la procrastinación? ¿Te has puesto a pensar en eso? La procrastinación ocurre cuando hay una lucha dentro de ti entre el beneficio de largo plazo y el placer inmediato. Te explico. Cuando aparece una tarea que quizás es un poco tediosa o el resultado no va a ser inmediato, ¿qué hace nuestro cerebro? Inmediatamente nos manda mensajes de búsqueda de placeres inmediatos. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a mirar el WhatsApp, mirar internet, las redes sociales, etcétera, o te das un paseo por tu casa o el café, etcétera, porque ¿qué hace? Tu cerebro está preparado para evadir ese dolor, ¿no? De ese trabajo que todavía el resultado lo vas a ver después a cosas que te dan resultados inmediatos, como por ejemplo es ese placer inmediato de todas esas acciones. Las personas creen que cuando procrastinan no hacen nada, y no es así, es todo lo contrario. Haces mucho cuando procrastinas, pero todo lo que haces no está relacionado al trabajo que tienes que cumplir. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, Mel Robbins, esta experta en temas de procrastinación? Lo que nos dice primero es ser conscientes de ese momento cuando vamos a empezar a procrastinar, cuando cuando vamos a evadir ese beneficio a largo plazo y vamos a buscar ese placer inmediato. Y lo que nos dice Mel Robbins es congélate. Es decir, sé consciente de la procrastinación, congélate, no hagas nada y haz una actividad que vaya en contra quizás a lo racional. Por ejemplo, ¿no? Cuenta de manera inversa 20, 18, 16, 14, unos segundos. Sé más consciente que estás a punto de procrastinar, el dolor que te va a traer esa procrastinación y inmediatamente
vuelve a tu tarea. Pero así como el cerebro nos juega esa pasada que nos da mensajes de busca placer inmediato, también nuestro cerebro, sí, es agradecido con nosotros, porque cuando tú te involucras en una tarea más de 5 minutos, es probable, muy probable, que te regale 25 o 30 minutos más sin distracciones. Entonces, sé atento a la procrastinación. Identifica cuáles son aquellas tareas recurrentes o metas que todavía estás procrastinando y que forman parte de tu jornada laboral. Congélate, conéctate con ese momento que vas a procrastinar, involúcrate en esa tarea durante 4 o 5 minutos y haz un intervalo después de 30 minutos, pero tienes que alejarte de la procrastinación. La verdad, lo que yo veo en los profesionales que uno, no son conscientes de la procrastinación. Dos, no son conscientes de los dolores que les está trayendo el procrastinar. ¿No? Tres, hacen muchas tareas, pero muchísimas tareas, ¿sí? Y piensan que están siendo productivos, pero todo lo que están haciendo los está alejando realmente de esa tarea que tienen que cumplir. El cuarto hábito que debes desarrollar es establecer reuniones contigo mismo. Inclusive, al inicio de semana, a mitad de semana, ¿para qué? Para que vayas evaluando cómo estás avanzando con tus pendientes, con tu trabajo, qué es aquello que deberías acelerar, en qué deberías pedir apoyo, etcétera. Recuerda que si tú no agendas tus tareas o la autoevaluación de cómo está yendo tu jornada laboral, otras personas van a poner en tu agenda cosas que ellos desean. Y esto es muy importante porque sucede lo siguiente. Una persona que no coloca en su agenda las tareas que tiene que realizar de manera individual, ¿qué sucede? El jefe o su compañero de trabajo le dice, oye, ¿tienes tiempo para reunirnos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde? Claro, y la persona mira su Outlook, su agenda y dice, sí, sí tengo tiempo, está libre. Mentira, no tienes tiempo. Lo que pasa es como lo tienes todo tú en tu cuadernito y sientes que eso es suficiente, estás cometiendo un gran error. Si tienes que hacer una actividad, ¿no? Ponle el tiempo que tú deberías considerar para ejecutar esa actividad y ponla en tu agenda. Ponla en tu agenda, porque si la persona te dice, oye, tienes tiempo para reunirnos a las 3, tú ya estableciste ahí que tienes una reunión contigo mismo para hacer un trabajo. Y le puedes decir, mira, a las 3 no puede ser, sino a las 4 de la tarde. Ahora, sé muy consciente también el tiempo que tú pones para desarrollar determinada tarea, porque esto está muy relacionado con la ley de Parkinson, que nos dice que mientras tú más tiempo destines a realizar una tarea, es probable que lo emplees. Si tú tienes una tarea que tienes que realizar, ¿no? Y te dicen que la tienes que entregar el viernes, es muy probable que tú digas, ok, el viernes todavía tengo tiempo para entregarla. Pero en verdad la podrías entregar el lunes o el martes. Pero si tú la agendas y dices, el lunes la debo de cumplir, vas a ser más productivo. El tiempo se achica y eso involucra que seas más productivo. Entonces, este cuarto hábito es hacer visible en tu agenda las reuniones que tienes contigo mismo para realizar tareas individuales. Y no olvides también establecer una reunión contigo mismo a mitad de semana para que evalúes qué debes acelerar, qué debes pedir ayuda y quizás qué debes renegociar el plazo que te habías comprometido para entregar una tarea o un entregable. Y el quinto hábito, crea tus estaciones de energía. Imagina que estás conduciendo un automóvil y tienes que hacerlo 600 kilómetros. En determinado momento vas a hacer unas pausas, ¿no? Para bajar, para estirarte, para comer algo, etc. No eres una máquina. Lo mismo sucede en tu jornada laboral. A ver, Alfredo, ¿qué es una estación de energía? Es algo que yo aprendí hace algunos años, una certificación en psicología positiva, que mencionaba lo siguiente: una estación de energía en tu trabajo es un espacio creado por ti y para ti. Pero es un espacio de 5 minutos, 10 a lo mucho, ¿sí? Que te permite desconectarte del trabajo y estar conectado con tus 5 sentidos en esa actividad. Por ejemplo, mi estación de energía es prepararme el café. Pero para mí es un ritual, o sea, es el café, el agua, sentir el olor, saborearlo, etcétera. Me desconecta. ¿Cuál es tu estación de energía en tu jornada laboral? Te recomiendo que al menos tengas 2 o 3 estaciones de energía durante tu jornada laboral. Ojo, ojo, una estación de energía, 5 minutos, 10 minutos. Si dura más, ya estás procrastinando. No confundas estación de energía con procrastinación.
Y eso está muy relacionado también con esa técnica de Pomodoro, ¿no? Que te dice que trabajes en intervalos de 30 minutos o trabajes en bloques como lo hacen varios CEOs que dicen a través de su jornada laboral. Te invito a que realmente este hábito lo desarrolles. Te va a ayudar muchísimo. Crea tus estaciones de energía en tu jornada laboral para poder desconectarte. Y sobre todo, ¿sabes para qué? Para que sientas que no perdiste el control de tu agenda. Que la agenda no está impuesta por los demás, sino tú tienes el control. Trabajas, tienes una pausa, una estación de energía. Sigues trabajando y tienes una estación. Estos 5 hábitos te van a permitir incrementar tu productividad y lograr ese equilibrio de vida personal y laboral que estás buscando. Para terminar, si estamos hablando de fomentar el equilibrio vida laboral, seguro has escuchado o has visto alguna vez la famosa ruleta de la vida, sobre todo las personas que han llevado quizás esos programas de acompañamiento de coach de carrera, ¿no? Donde nos dicen que cada uno de nosotros tenemos, pues, un ámbito profesional, el área de finanzas, el área de relaciones, el área de salud de tu cuerpo, la espiritualidad, el relacionamiento con la comunidad, etcétera. Y nosotros debemos cubrir todos esos espacios. Hoy, ¿cómo está esa ruleta? ¿Cómo te gustaría que sea a finales de año? ¿Qué acciones deberías empezar a ejecutar? Recuerda que tan importante como ganar dinero es cómo lo ganas. Y en el cómo está tu productividad. En el cómo está tu equilibrio, vida laboral y personal. En el cómo está tu salud mental. Tienes que poner sobre la mesa y reflexionar sobre los hábitos de productividad que tienes hoy. ¿Qué tanto te están acercando o alejando para poder conseguir ese equilibrio? Ahora, es una batalla a la vez. Te recomiendo que uses la matriz CREA. ¿La has escuchado? Elige una batalla. Por ejemplo, mejorar la gestión de mis reuniones o dejar de procrastinar. Usa la matriz CREA. La C que es aquello que deberías crear. Muy simple para lograr ese objetivo. ¿Qué es aquello que deberías reducir para que tus reuniones sean más efectivas? La E, que es aquello que deberías eliminar mejor para establecer mejor tu agenda. Y la A, que es aquello que deberías aumentar, por ejemplo, para fomentar ese equilibrio de vida personal y profesional. Pequeños hábitos que puedes incorporar en tu gestión, en tu día a día, para fomentar ese equilibrio. Todo esto tiene un fundamento, lo que te estoy diciendo, ¿no? Diversos libros como el de James Clear de hábitos atómicos, etcétera, te permiten justamente hacerte cargo, hacerte responsable, tener control de tu tiempo y aprender estrategias que te permitan a ti colocar el tiempo a tu favor y no sea lo contrario. Hábitos de productividad es el no negociable hoy de los profesionales que realmente quieren crecer en el mundo profesional, que quieren acompañar y liderar los cambios, pero sin sacrificar su equilibrio personal y profesional. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Hazte Cargo. Pon en práctica todo lo aprendido y nos vemos en el próximo episodio.